Dios bendiga en este día a cada uno de los que están en este día escuchando la palabra del Señor. Muchas bendiciones. Pues en este día continuamos con nuestro discipulado bíblico en casa. Pues hoy estaremos meditando en el libro de Lucas. Estaremos en el capítulo 9, en el versículo 51 hasta el versículo 56, con el tema Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Como todos saben, pues Jacobo y Juan eran discípulos del Señor. Estaban al servicio del Señor. Sabían quién era Jesús. Y aquí, pues en este pasaje vemos cómo Jesús pasa o tenía que pasar por Samaria para llegar a Jerusalén, que era el plan de Dios de que Él fuera a morir en la cruz del Calvario, y dentro de ese plan, ese propósito, había un camino que él tenía que recorrer. Este pasaje me gusta mucho porque aquí vemos cómo rechazan tanto a los discípulos como a Jesús, y aún Samaria y Jerusalén y el pueblo de Israel no se entendían, eran enemigos, como quien dice, entre sí, pero recuerden que Jesús pues predicó y hubo manifestación de que Él era el Hijo de Dios, tanto a judíos como a samaritanos. Y debemos también recordar que cuando Jesús habló de que sobre él estaba el Espíritu Santo para hacer cosas, no sé si algunos recuerdan, pero algo que debemos recordar es que él dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él para proclamar la buena voluntad del Señor, no el juicio, sino la buena voluntad. Jesús está para salvación de los perdidos. Y aquí vemos cómo en este pasaje, pues los discípulos todavía no llega la revelación a entender de que Cristo vino para libertar los cautivos, para dar salvación al mundo entero. Que cuando Él fuera a morir a la cruz del Calvario, iba a haber salvación para todo aquel que crea en Jesucristo como el Hijo de Dios, como aquel que vino para darnos salvación. También hay que recordar que algo que Cristo habló claramente, y Él dijo que lo principal en nosotros, lo que hemos creído en el Señor, Él habló de que vamos a ir a Mateo 22 para ver. Pues aquí en Mateo recuerden que el Señor habló del gran mandamiento, y en el versículo 36 vamos a recordar, y dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntan a Jesús. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, el Señor habló de que del amor a Dios y del amor al prójimo, aquí se cumple todo. Por eso el Espíritu Santo es un
espíritu de amor, porque incluso Jesús habló de que amarás al enemigo. Y también habló, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. O sea, Jesús nos dio una enseñanza de amor. O sea, el Espíritu Santo de Dios, la característica principal es amar. Y aquí vemos que aquí se concentra todo. ¿Por qué hablo de esto? Porque en este pasaje bíblico que vamos a estar leyendo, aquí hubo un rechazo que Jesús tuvo, aún yendo a cumplir la voluntad del Señor. En el camino de toda persona, o no diría de toda persona, sino del creyente, pues puede haber una situación de rechazo, de que una persona te rechace, de que otra te acepte. Y aquí vemos cuál fue la respuesta de Jesús ante este rechazo de los samaritanos. ¿Y cuál iba a ser la respuesta de los discípulos? Aquí Cristo le hace un aclarado. Ustedes no saben a qué espíritu pertenecen. Les recordó que el Espíritu Santo del Señor es amor y que en el camino íbamos a pasar, a lo mejor tú que me estás escuchando en este día pasado, situación de rechazo. ¿Cómo vas a actuar en ese rechazo? Este pasaje de hoy pues te da un aclarando de cómo tú vas a pasar ese rechazo y vas a seguir caminando en la voluntad perfecta del Señor, que es el amor, que es la obediencia a Dios, como Cristo tenía que ir a ese lugar de Jerusalén, pero él tenía que cruzar a Samaria. Esta era quizá, yo diría, una prueba, pero ya Jesús sabía que para él podernos dar la libertad que nosotros hoy tenemos a través de Jesucristo. Él pasó muchas situaciones y para nosotros es un ejemplo de que ya Cristo pasó lo que tú estás pasando en este momento y Él venció para que tú tengas la victoria en esa situación donde tú te encuentres en este momento. Por eso es importante que este pasaje que vamos a estudiar, pues los analicemos y vemos cómo Cristo nos habla cosas que tenemos que tener claro nosotros como cristianos, nosotros como seguidores del Señor Jesucristo, personas como nosotros que queremos llegar a la perfecta voluntad del Señor, que queremos llegar al destino que el Señor ha preparado para nosotros, que es el cielo, gloria al Señor. Pues vámonos a ver lo que nos dice el Señor en la palabra en este día. Jesús reprende a Juan y a Jacobo. Estamos leyendo el capítulo 9 de Lucas y dice el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, hablando de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Recuerden por qué los samaritanos aquí
no vieron quién era que iba, sino que se pusieron a tomar la iniciativa de la dificultad, de los conflictos entre Jerusalén y entre ellos, y no pudieron ver la revelación de que era Cristo, que era el Dios Todopoderoso que iba a cruzar su territorio. Gloria al Señor. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, o sea, Jesús, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vemos aquí cuál fue la reacción de los discípulos. Los discípulos querían ya en la carne actuar, pero el Señor aquí le dice: ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? El Espíritu de Dios no actuaría como nosotros actuamos. El Espíritu actúa guiado por la voluntad perfecta del Señor. Y dice aquí Jesús en el 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vemos aquí un principio que el Señor quiere que lo tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Que Él no vino para que las almas se pierdan, sino para que se salven. Gloria al Señor. Este es el deseo del Señor, que todos, aun los que te han hecho daño, sean salvos. Y estaremos en situaciones difíciles de ver personas que nos están haciendo daño. Pero ¿cuál es la voluntad del Señor? Es que, como dirían los discípulos aquí, ¿le mandamos fuego? No. El Señor no quiere que mandemos fuego, sino que mandemos el fuego de la oración para que esas almas pues sean salvas, porque ellos no entienden el plan, el propósito de Dios en ese momento que te están rechazando. Ellos no están entendiendo. A lo mejor son personas cristianas que te han rechazado, pero si lo han hecho porque no entienden el plan de Dios en su vida en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Orar para que esas vidas vengan a la revelación de Dios y puedan entender de que Cristo quiere la salvación de todos. Él quiere la salvación hasta de los que te están rechazando en este momento, de los que están poniéndote obstáculos en este momento, de los que tú ves que no te están haciendo bien, pero el deseo de Dios es que esas vidas sean salvas. ¿Cómo lo van a hacer? A lo mejor cuando tú entiendas de que debes comportarte con ellos diferente a lo que ellos están haciendo contigo, te están rechazando. Pues ¿cuál debe ser el propósito de Dios en esa situación? Pues que si no puedes hacerlo en lo natural, pues lo hagas en lo espiritual, que derribe la fortaleza. Porque son fortalezas que están obstaculizando de que ellos entiendan de que deben estar relacionándose contigo en ese momento. Ellos están ciegos, no están mirando, pero tú que estás en el camino del Señor, sí debes
actuar como un verdadero cristiano, como una verdadera persona que ha sido lavada por la sangre del Cordero y que ha recibido al Espíritu de Dios, que te va a dar la palabra correcta, que te va a decir cómo actuar en el momento correcto. Por eso el Señor dijo que sean guiados por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no te va a dar resentimiento, no. Ni te va a decir, mátalo, como ellos mismos te están haciendo, o hazle esto como ellos se merecen. No, el Señor te va a decir, ámalo, ora por ellos, para que ellos sean salvos, porque el deseo de Dios es que las almas se salven y que vengan todos al arrepentimiento, porque Cristo no vino por ti solo, vino por ellos. Y vino por aquellos que tú ves que no están en el camino. Ellos tienen ahora mismo abierta un acceso, pero ellos tienen que entender que van a venir al arrepentimiento, que tienen que venir a Dios a través de Jesucristo, y que es el amor de Dios lo que lo va a traer. A lo mejor si tú actúas como ellos actúan, mira como los discípulos aquí dicen, le mandamos fuego, porque ellos saben que tienen poder, que Jesús tiene poder. Y ellos aquí ven cómo, vamos a leerlo de nuevo. Miren cómo ellos aquí dicen, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Aquellos estaban seguros del poder de Dios que habían recibido, porque ellos dicen que ellos podían hacer esto y dice, y los consuma, o sea, tienen el poder y reconocen que tienen el poder para mandarle fuego a ellos. Pero aquí Jesús dijo, no, el espíritu que ustedes no saben qué espíritu han recibido. Es el espíritu que quiere que todas las almas sean salvas. Si ellos mandaban fuego, lo consumían y no se salvaban esas almas. Se podían ir para el infierno, pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que esas personas que te han rechazado, esas personas, pues vengan al arrepentimiento. Dios tiene oportunidad para todo. Y esa oportunidad es a través de Jesucristo. Y cada vida que me está escuchando, si no ha tenido un encuentro con Jesús, tú puedes en este día venir a los pies del Señor y pedirle, Señor, yo quiero recibir ese Espíritu Santo que recibimos todo lo que hemos aceptado a Jesús, ese Espíritu Santo que nos va a ayudar a perdonar a aquel que nos hizo daño. Si tú tienes alguna raíz de amargura con otra persona, tú puedes en este día pedir perdón y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a perdonar si no lo has perdonado. Y tú vas a ver que el Espíritu de Dios te va a dar la fuerza para perdonar. Porque a veces no tenemos la fuerza de perdonar al que nos hizo daño. Pero el Espíritu de Dios, que cuando tú vienes al Señor, tú recibes, Él te va a dar la fuerza para perdonar. Y te va a decir, mira, yo quiero que todos los hombres vengan al arrepentimiento, como dice Timoteo, que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Ese es el deseo de tu Dios, que todo el mundo venga a los pies del Señor. Pero sabemos que no todos van a venir a aceptar a Jesús como tú lo vas a hacer en este día. Tú tienes oportunidad en este día de aceptar al Señor Jesús y venir al arrepentimiento y poder perdonar, porque yo digo que esta lectura nos da a todo para que tanto cristianos como personas que no son cristianos, vemos cómo
pues aún los discípulos no entendieron de que no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios que vamos a poder. En este momento, como ellos lo rechazaron, miren lo que ellos dicen, le mandamos fuego. Pero Jesús le dice, no es fuego lo que quiero, es salvación de alma. Eso es lo que el Señor quiere, que tu alma sea salva. Que si tú como cristiano tienes resentimiento hacia otra persona, que vengas a los pies de Jesucristo y le pida perdón y te arrodille y le digas, Señor, yo no puedo perdonar esa vida. Pero en el Espíritu Santo de Dios te va a dar lo que tú no puedes, porque Él tiene la fuerza, Él tiene el poder para hacerlo. Y quiero que esta lectura pues nos quede claro, tanto a ti como a mí, que Dios lo que quiere es que las almas no se pierdan, sino que vengan a ser salvas por el Señor. Gloria al Señor, que las almas, lo importante de este versículo, no ha venido, Jesús no vino para perder las almas, sino para salvarla. Gloria al Señor. Dios te bendiga.